Dios te bendiga. Qué gusto y grato de estar presente aquí en esta enseñanza bíblica los jueves a las 7:30 de la noche. Quiero extender saludos a todos ustedes en el amor del Señor, a las familias, a los hermanos en Cristo, a todo el personal que están viendo por medio de Facebook Live. Es un tema que vamos a hablar sobre quién es el Señor Jesús. ¿Cuál es la importancia de este tema? Pues muchas personas hablan del Señor Jesús, pero no saben quién es el Señor Jesús. Y hablamos del personal, más no hablamos de la persona. Entonces, es necesario que desde perspectiva bíblica podamos hablar de este tema tan interesante, quién es el Señor Jesús. Vamos a estar orando para que el Señor abra la puerta. Para algunos que no me conocen, soy el pastor Roberto Casanova, de la Iglesia Ciudad Santa Jerusalén. Estamos aquí en la ciudad de Cartagena, Colombia, para la gloria del Señor. Entonces vamos a iniciar en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu benevolencia. Te damos gracias, Padre Santo y Celestial, Dios mío, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, digno de ser alabado, digno de ser exaltado, digno de ser glorificado. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, Padre Santo y Celestial. Dios mío, Señor, estamos delante de ti, Padre Santo, para que ministres tu palabra, mi Señor, a través de mis labios, para que seas tú tocando, mi Señor, la vida de cada persona. Necesitamos una palabra fresca, una palabra de sabiduría. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, Señor, tocando la vida de cada persona. En el nombre de Jesús, Señor, Dios Todopoderoso, que seas tú, Señor, rompiendo cadenas, que seas tú, Señor, rompiendo ligaduras, que seas tú, Señor, rompiendo toda fuerza contraria en el nombre de Jesús. Ministra, Padre Santo Celestial, Dios mío, Señor, a todas las personas en el nombre de Jesús, Señor. Tócale la vida, mi Señor. Padre de la gloria, Dios mío, necesitamos, Señor, esta presencia divina, mi Señor, a través de ese tema, quién es el Señor Jesús. Necesitamos, Padre Santo Celestial, Dios mío, Señor, esta administración con tu poder en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, rompe todas las cadenas, rompe todas las ligaduras, rompe toda fuerza contraria en el nombre de Jesús, Señor. Ya tú tocando la vida de cada persona en el nombre de Jesús, Señor. Clamamos, Padre Santo Celestial, Dios mío, Señor, para que seas tú, Señor, ministrando, mi Señor, a muchas personas en el nombre de Jesús, Señor. Padre de la gloria, Dios mío, rompe todas las cadenas, rompe todas las ligaduras, rompe toda fuerza contraria, en el nombre de Jesús, Señor. Ministra, Padre Santo Celestial, Dios mío, Señor, por el poder de la palabra de Dios, Señor. Seas tú, Señor, tocando en la vida, Padre Santo Celestial. Aleluya, gloria a tu nombre, Padre de la gloria. Gloria a ti, Señor Dios Todopoderoso, mi Señor. Oh, Santo, Santo, Santo. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte, queremos darte toda la gloria. Queremos, Padre Santo Celestial, Dios mío, de que tú recibas, mi Señor, nuestra adoración delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, Dios mío, Señor. Ministra, Padre Santo Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre, Padre de la gloria. Dios de la gloria, toca la vida de cada persona en el nombre de Jesús. Oh, Dios mío, Padre de la gloria. Tú sabes que sin ti no podemos hacer nada. Por lo tanto, te adoramos. Por lo tanto, mi Señor, te bendecimos. Aleluya, 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 Señor. Padre de la gloria, Dios mío, Señor, que cada persona que pueda recibir tu palabra, mi Señor, en el nombre de Jesús, Señor, abre nuestros oídos espirituales, Señor. Padre de la gloria, Dios mío, Señor, que el Espíritu Santo de Dios, Señor, sea
tocando la vida, Padre Santo y Celestial, en nombre de Jesús, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre, Padre de la gloria. Dios mío, Señor, toca la vida de cada persona en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, 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 aleluya. Santo es el Rey. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, mi Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra. Oh, aleluya, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo y Celestial. Oh, gloria a Dios. Gracias. Quiero extender un cordial saludo a Alberto Casanova, mi papá. Dios te bendiga. A Cindy Hernández Cantillo, Dios te bendiga. Bueno, este es un momento de que vamos a entrar en este tema. Dios te bendiga, amén. Por esa bendición. Vamos a entrar en este tema. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Por qué es tan importante de hablar de este tema? ¿Qué relación hay con el Señor Jesús en nuestra era? El Señor Jesús, dentro de la perspectiva bíblica, Él fue anunciado proféticamente en el Antiguo Testamento, donde nosotros lo llamamos así para que podamos entender en el Antiguo Testamento, fue anunciado por los profetas, fue anunciado por los escritos en los Salmos, fue anunciado en los libros históricos. Dios te bendiga, hermana Natalie, que el Señor te guarde y te bendiga grandemente a ti y a tu esposo. Fue el precursor del cumplimiento de la palabra de Dios. El Señor Jesús es la palabra viva, es el cumplimiento de todo suceso, tal como la Escritura nos enseña, y se manifestó en el cumplimiento del Nuevo Pacto, que este es lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver esta perspectiva de quién es el Señor Jesús. Gloria al Señor. Vamos a leer en Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Gloria al Señor. Juan capítulo 17, versículo 3. Gloria al Señor, para que vamos a leerlo. Gloria a Dios. Vamos a leerlo en este momento. Aleluya, gloria al Señor. Juan capítulo 17, versículo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer en esta cita bíblica para que el Señor nos hable. Juan capítulo 17, versículo 3. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la oración que el Señor Jesús hizo cuando estaba en los sucesos, ante la partida, antes de morir. El Señor Jesús estaba anhelando en esta oración y decía, aleluya, gloria al Señor, y decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, fíjate, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amén. ¿Por qué el Señor Jesús hizo esa oración? Porque sabía de que iban a escuchar el nombre de Jesús, mas no lo iban a conocer. Conocer significa saber quién es la persona. Conocer significa confiar, y confiar, la palabra confiar también significa conocerlo, de saber exactamente cómo es la persona, cómo es su propósito, cuáles son sus fines, cuál es su carácter, su modo de pensar, su modo de actuar.
Por lo tanto, el propósito del Señor Jesús no era solamente la salvación, sino también que lo conozcamos. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conocer al Señor Jesús? A través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, palabra viva, palabra de poder, palabra de gracia. Entonces vamos a mirar esta perspectiva bíblica importante de esto, que podamos hablar de este tema. Amén. Entonces, ¿quién es el Señor Jesús? El nombre Jesús es una palabra que significa, o el nombre significa salvación. Repito nuevamente, el nombre Jesús es un nombre que significa salvación, que originalmente su nombre hebreo es Yeshua. Yeshua significa salvación de Jehová o de Yahweh. Amén. Yeshua significa salvación de Jehová o Yahweh. Jehová o Yahweh significa el que era y el que es y el que será. Es decir, la eternidad, por siempre. Entonces, es importante de esto, que cuando tú mencionas Jesús, tú estás mencionando que Él es tu Salvador. Esta es la parte principal que puedas conocer. No es simplemente saber el nombre, sino que conocer el carácter de su nombre, porque su nombre manifiesta que Él es el Salvador, que Él es el que vino para la redención, para la humanidad, el que vino para dar vida a todas las personas que están muertos espiritualmente. Entonces, el nombre Jesús significa salvación, y en el nombre del hebreo Yeshua, Yeshua significa salvación de Jehová o Yahweh. Amén. Entonces vamos a ver qué podemos entender esto. Número uno, ¿quién era sus padres del Señor Jesús? ¿Quién era sus padres? Para poder entender el origen del Señor Jesús. Porque es que nosotros no podemos hablar por qué hizo el Señor Jesús en la consecuencia si no sabemos el origen. Entonces, ¿quiénes eran los padres? Los padres del Señor Jesús eran José y María. José era el padre adoptivo y María era la madre natural. Amén. Entonces, pero el Señor Jesús fue concebido en el vientre de su madre por obra del Espíritu Santo. No fue con una concepción humana, sino una concepción divina. Pero vamos a ver esto. Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Amén. Gloria al Señor. Importante de esto, pues vamos a aprender de la palabra de Dios. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Desposada significa una mujer o una persona comprometido para casar. ¿Ah? Su madre con José. Antes que se juntase, se halló que había concebido ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y ella tuvo un embarazo que fue obra del Espíritu Santo. No fue una concepción humana, es decir, en contacto sexual de ninguna manera, sino que el Dios el Padre tomó el vientre de María para que pudiera ser concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ok. Entonces, los padres, digamos así, José padre adoptivo y
y la Madre María. La palabra José, es importante esto porque porque el Señor Jesús, aleluya, gloria al Señor, tiene que ver con relacionado con los nombres. El nombre de José significa añadidura, es decir, José en el hebreo es Yosef. Yosef significa añadidura de bendición. Es decir, que el Padre Celestial nos proveyó una bendición, una añadidura de bendición en nuestra vida a través de Cristo Jesús para darnos una redención, para darnos una salvación. Amén. Entonces, podamos comprender esta palabra, que el Señor Jesús es una bendición para nuestra vida. Y María, en español, María en el hebreo es Miriam, y Miriam significa amargura, es decir, que el Señor Jesús no solamente vino una bendición, sino también que iba a sufrir por nosotros, por causa del pecado, sufriendo en la cruz de Calvario. Entonces, cada uno de estos nombres están relacionados con algo profético que el Señor Jesús venía a acontecer o a cumplir. Amén. Entonces, seguimos leyendo. El versículo 19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Porque José no entendía o no sabía o no comprendía a la vez, porque María le había dicho que estaba embarazada, concebida del Espíritu Santo por una revelación del ángel Gabriel. Pero José no creyó esto, porque esto era imposible desde perspectiva humana. Entonces, pero dice, como era su marido, quiso dejarla secretamente, es decir, quiso irse, dejarle el problema a María, este embarazo, porque si José también pudo haberla demandado por adulterio, pero no lo hizo, sino que quiso dejarla secretamente. Y dice la palabra de Dios de que cuando una persona es hallado de haber cometido fornicación o adulterio, es apedreado. Pero a María nunca fue ni por fornicación ni adulterio, simplemente fue concebida del Espíritu Santo. Y José no entendía de esto, quiso dejarla secretamente, es decir, quiso dejarla el problema a María. Y dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David. Eso más adelante es importante de eso, porque yo lo voy a mencionar, hijo de David. José, hijo de David, no temas recibir a María, que tu mujer, porque allá había un compromiso para casarte. Tu mujer, ¿qué pasó ahí? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Es decir, el ángel tuvo que decirle personalmente, confirmación, revelación, de que ella está embarazada de obra del Espíritu Santo, de que ella está embarazada de que vendría un Salvador. Y dice: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué llamará su nombre Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, con la relación de que Jesús significa salvación, porque él venía a salvar al pueblo ¿de qué? De sus pecados. El pecado que es el quebrantamiento de la ley de Dios, el pecado que es separación entre Dios y el hombre, el pecado que es una mancha, el pecado es lo que trae una muerte espiritual. Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño,
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Importante dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mira lo que interesante. La profecía habla de que el Salvador vendría a ser concebido en el vientre de una mujer virgen. Virgen porque no había sido tocada o no había sido conceptuado sexualmente entre el hombre y la mujer. Virgen es de lo que la persona nunca ha tenido un contacto sexual, ¿ya? Entonces el Señor Jesús fue concebido del Espíritu Santo de Dios en el vientre de una mujer que era virgen. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios para que se confirme en esta palabra. Gloria al Señor. En Isaías, vamos a leer Isaías. Gloria al Señor, capítulo 7, versículo 14. Para que se confirme la palabra de Dios. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice? Por tanto, el Señor mismo dará que señal. He aquí que la Virgen concebirá. Eso fue 700 años antes de Cristo, anunciado proféticamente por el profeta Isaías. Y dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, es decir, Jesús. A través del Señor Jesús, Dios está con nosotros. Porque es lo que te une, que la única manera de unir el Padre con el hombre, o Dios con el hombre, es a través de Cristo Jesús, a través del Mesías. Amén. Gloria al Señor. Entonces seguimos en esto, que esta enseñanza es importante de esto. Que ya sabemos que Jesús, su padre, él era José, padre adoptivo, y que era su madre María, ¿ya? Pero hay algo interesante de esto, que José era descendiente directamente de David, por lo tanto Jesús toma legalmente, porque como fue adoptado de ser hijo de José, entonces toma legalmente de ser descendiente directamente de David, el rey. Amén. El rey. Vamos a mirar en este mismo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 1. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué esos dos? Y fíjate, no está en el orden como debió ser hijo de Abraham primero y después hijo de, sino que hijo de David, dándole afirmación de que él era directamente el Mesías, el llamado para salvar, el rey. Y hijo de Abraham porque era directamente del pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, José era descendiente directamente. Entonces se cumple legalmente de que Jesús no solamente fue concebido del Espíritu Santo como Mesías, sino que también es descendiente directamente del rey David. ¿Cómo podemos afirmar de esto? En primer parte, Dios le habló a David su promesa de que él en su extraña vendría a un Salvador, el Mesías. Vamos a ver qué dice en 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 14. 2 Samuel capítulo 7, versículo, aleluya, gloria al Señor, del 12 al 14. Vamos a ver qué dice esta palabra.
Gloria a Dios, aleluya. Según Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 14. Dice la palabra de Dios. Y cuando tus días, es decir, le estaba hablando al rey David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, de tu descendencia, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Es decir, está hablando de la era mesiánica. Él edificará casa en mi nombre, es decir, se cumplió literalmente hablando de que Salomón era hijo de David, y cumpliendo su reino, y levantó una casa para el nombre del Señor, es decir, un templo. Pero también se cumple, descendiente directamente de David, en la vida del Señor Jesús, y levantando la casa en el nombre del Padre. O sea, de casa, es decir, reuniones, congregaciones, para adorarle y para bendecir al Señor. ¿Ya? Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es decir, que el Señor Jesús no solamente vino para salvación, sino que también vino para tomar el reino, para ser rey de reyes, señor de señores. Y dice, yo le seré a él padre y él me será hijo. Amén. Entonces, el Señor Jesús era hijo del Padre, decirle Dios. Dice, si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. ¿Ya? Pero como el Señor Jesús nunca pecó, porque en la profecía se nos habla de que el Mesías no podía pecar. Es decir, tenía que ser una vida intachable, una vida puro, una vida agradable delante de la presencia del Padre. Amén. Entonces, espero que haya quedado claro que el Señor Jesús es descendiente directamente del rey David, y que era hijo adoptivo de José, y su madre era María. Amén. Gloria al Señor. Y que era descendiente de David y de Abraham. Vamos a ver también por qué también se nos anuncia de que es hijo de Abraham, es decir, descendiente directamente de Abraham, porque Dios le dio una promesa de que en sus entrañas vendría el Mesías o vendría el Salvador. Vamos a mirar, gloria al Señor, Génesis capítulo 17, versículo del 15 al 16. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Vamos a leerlo. Gloria al Señor. Quiero saludarlo a los que están ahí presentes, a Aristomelia Núñez, que usted bendiga, a Elizabeth Pérez, que usted bendiga, a Cindy Hernández, que usted bendiga, Natalie, que usted bendiga. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Saludos a todos ustedes. Gloria al Señor. Vamos a mirar Génesis capítulo 17, versículos 15 al 16. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, sino más Sara. Será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrá de ella. Esta es la promesa mesiánica, que vendría un rey. Dios te bendiga, Divina Cantillo, Dios te bendiga. Saludo a todos ustedes por ahí. Reyes, es decir, que el Señor Jesús viene en cumplimiento de la palabra de que Él es Mesías, Él es el Salvador, y siendo hijo de Abraham e hijo de David. ¿Ya? Esas son las perspectivas bíblicas que tenían que cumplir requisitos para ser el Mesías. Vamos a seguir. Ahora, como hemos leído en Mateo capítulo 1, versículo
18 dice de Jesucristo. También Mateo capítulo 1, versículo 1 dice que esta es la genealogía de Jesucristo. Ahora, Jesús significa el Salvador, de la que hemos hablado. Cristo es una palabra de traducción al español del griego Cristo, que significa ungido, ¿ya? Alguien que con un oficio para cumplir un plan o un propósito, ¿ya? En este caso, el Señor Jesús venía con un oficio de ser ungido como el Mesías, el Salvador. Ahora, la palabra en el hebreo de Cristo es Mesías, o sea, Mesías en el español, en el hebreo es Mashiach. ¿Qué significa ungido? ¿Qué significa alguien que fue ungido? En los tiempos de antes, en el Antiguo Testamento, eran 3 personas que se cumplían el requisito de ser ungido. Uno era el profeta, otro era el sacerdote y el otro era el rey. Tenía que ser ungido con aceite, ¿ya? Entonces, y el Señor Jesús cumple las 3: el rey, profeta y sacerdote. Amén. Pero eso vamos a ver más adelante, porque se cumple esa perspectiva como el Mesías. Ahora, es importante de eso. Uno de los requisitos que el Mesías debía cumplir debían nacer en Belén. No fue casualidad que el Señor Jesús, como que salieron así, como que coincidencia, no. El Señor Jesús tenía que cumplir requisitos que debía nacer en Belén. Ahora, la palabra Belén en el hebreo es Betlehem. Betlehem, que significa, aleluya, gloria al Señor, casa de pan. Vamos a mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. En Mateo, vamos a buscar en Mateo. Gloria a Dios, aleluya. Miremos a bien, Mateo capítulo 2, versículo 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea. ¿Dónde? En Belén. En días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Dónde nació el Señor Jesús? En Belén, que significa casa de pan. Y eso fue profetizado, de que el Señor Jesús nacería en Belén. Vamos a mirar en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor. ¿En dónde? En Israel. ¿Quién es el Señor en Israel? Jesús. ¿Dónde nacería el Señor Jesús? En Belén, o Betlehem. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Porque Él, el Señor Jesús, siendo Él eterno, estando en los cielos, siendo Dios, siendo el Creador, pero cuando Él vino aquí en la tierra, tuvo que convertirse como humano para que poder no solamente salvar, sino tener contacto, poder comunicarse con el hombre. ¿Amén? Entonces, vamos a seguir que de por qué el Señor Jesús nació en Belén, porque esto representaba o significaba casa de pan. Es decir, que Dios el Padre proveyó un pan para salvación al hombre. El pan es un alimento, hablando de términos físicos, es un alimento que en la época de antes era un alimento importante. Hoy en día es un desayuno que podemos comer pan, pero en esta época antes era como
era compartir, también te estaba como en el almuerzo. Este era un alimento que se veía en esa época antes para nutrirse. Entonces se representaba el alimento. Entonces, el Señor Jesús se cumple esta palabra de que Él es la provisión de pan para salvación a todas las personas. Vamos a mirar Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. El Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 35. Aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Es decir, Él es el pan, hablando en términos espiritual, para alimentarse, para no solamente la salvación, sino para fortalecerse espiritualmente. Él es el pan para dar vida a muchas personas. Amén. Ya hemos quedado claro de que el Señor Jesús, su padre era José y María, padre adoptivo José, y descendiente directamente de Abraham, de David, y también nació en Belén. Y también interesante que el Señor Jesús, en la otra parte, en el otro punto es el Hijo de Dios, concebido del Padre, Hijo de Dios directamente. Entonces vamos a mirar en Mateo capítulo 1, versículo 18, vamos a leerlo nuevamente, que dice la palabra de Dios. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, halló que había concebido del Espíritu Santo, era Hijo de Dios, era directamente concebido de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Lucas capítulo 1, versículo 32. Lucas capítulo 1, versículo 32. Dice, este será grande y será llamado Hijo de ¿quién? Del Altísimo. Es decir, que el ángel le dijo que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, es decir, cumplimiento profético, que lo que estábamos hablando de David, le dará que su trono como hijo de Dios, como hijo de David, como del heredero, ¿ya? Para cumplir esta palabra profética. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ver en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo capítulo 6, capítulo 3, versículo 16 al 17. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Ven, mami, ven. Al cuarto. Ahora va a dormir. ¿Qué dice? Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. El Padre le llamó hijo, es decir, era hijo de Dios. Era hijo como el Salvador, no solamente el Salvador, sino que era su esencia, su divinidad manifestada de que él era hijo de Dios. Miremos Romanos capítulo 1, versículos 3 al 4. Amén. Dice acerca de Romanos capítulo 1, versículos del 1 al capítulo 1, versículos del 3 al 4, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Era el linaje de quién? De David. Pero mira lo que dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, porque manifestar señales, prodigios, según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Amén. Importancia de esto. No quería como entender demasiado, pero esta partecita importante de saber quién es el Señor Jesús. Y vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios la otra semana, Dios permita, en jueves a 7:30. Quiero que esté invitando a las demás personas y también compartiendo. De ahora en adelante trata de compartir. ¿Por qué? Porque es importante de que las personas puedan comprender de esto. El Señor Jesús no fue casualidad que vino aquí en la tierra y no, ya tenía su plan, ya tenía su propósito, pero también sabía de quién era. Él sabía de que él era el Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que